en su santuario, en la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Temblarán cuando vean sus prodigios.
fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra. Y ahora es la esperanza del pueblo fiel. Este león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas, y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra. Y ahora es la esperanza del pueblo fiel. Y ahora es la esperanza del pueblo fiel. Y ahora es la esperanza del pueblo fiel. Aleluya. El león de la tribu de Judá, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro precioso Salvador, el que salió victorioso de la muerte en la cruz, el que venció al diablo y a la muerte, el que murió pero resucitó. Aleluya. Para nuestra salvación, para nuestra justificación, y para que hoy podamos alabarle y adorarle, no solo por lo que Él es, sino por todo lo que ha hecho por nosotros. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado seas. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor, me diste tu perdón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora quiero junto a ti yo caminar en tu
hiciste lo que nadie pudo hacer, Señor. ¿Cuántas veces nos esforzamos por cambiar? Algunos, Señor, contaban hasta 10, no lo sé, y luego explotaban. Otros buscaron ayuda con grupos de psicoterapia, Señor, para vencer lo que ellos llamaban ese mal carácter, sin saber que era un carácter gobernado por el pecado. Ah, Señor. Buscaron en la religión y tampoco funcionó. Ah, Señor. Pensaron que era que les habían hecho un mal, Señor, y tampoco funcionó cuando fueron a visitar ahí a esas personas, quizás hasta poseídas por demonios. Cuando rindieron su vida a ti, como yo lo hice también, Señor, puedo decir que cambiaste con tu luz mi corazón y me llenaste de tu amor y me hiciste una nueva criatura, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Y eso mismo quieres hacer con muchos, Señor. Gracias, Dios. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás.
Amén, Señor. Amén, Señor. Especialmente, Señor, cuando te vemos clavado en esa cruz. Tu cabeza coronada con espinas, tu rostro desfigurado por los golpes sangrando, tu espalda destrozada, tus muñecas clavadas, tu costado atravesado y tus pies clavados. Y cuando pensamos que tú hiciste eso por nosotros, que tú moriste en nuestro lugar, ¿qué podemos hacer, Señor? Sino caer postrados a tus pies y decirte: Señor, me arrepiento, Señor. Me arrepiento de lo que te hice y lo que le hice a mi prójimo, porque por mis pecados estás tú clavado. Por mis pecados estás tú ahí clavado, Señor. Yo debería estar clavado ahí, Señor, pero estás tú. Señor, me arrepiento y te ruego, te suplico perdón. Te suplico perdón. Perdón de todos mis pecados. Porque es lo menos que puedo hacer al verte crucificado, Señor. Es lo menos que puedo hacer, Señor.
Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi alto refugio, mi alto refugio. Amén. Porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro libertador. Tú eres una persona digna de confianza. Tú eres una persona en quien podemos confiar, sí, en quien podemos confiar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y circunstancia. Tú eres la persona, tú eres la persona que más nos ama. Tú eres la persona por quien vivimos y para quien vivimos. Tú eres la persona por la cual podemos vivir esa vida agradable a Dios cada día y llegar hasta el fin, perseverar hasta el fin. Tú eres esa persona que nos ayuda a amar a Dios, a nuestro prójimo. La persona que nos ayuda a vencer el mal, el pecado y hacer el bien. Tú eres la persona que no solo camina con nosotros, que nos va a estar recibiendo en la gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Qué más necesitamos? ¿A quién más necesitamos, Señor? Teniéndote a ti lo tenemos todo, Señor. Estamos completos, Señor. Aleluya. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto Amén, amén. Contémplale a Él. Y ruego a Dios que el Espíritu Santo te impulse, si eres cristiano, para que no quites tu mirada de Él. Para que no dejes de amarle con ese primer amor. Y si no eres cristiano, para que vengas a Él. Para que vengas a Él y deposites delante de Él todos tus pecados, acompañando este acto
de entrega, con una súplica sincera a Dios, sencilla a Dios, sin seguir esquemas y patrones, suplicándole perdón y fortaleza para vivir una vida agradable a Él. Y puedas decirle como nosotros: Jehová, tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú eres mi libertador, mi alto refugio. En ti confía mi alma, en ti confía mi alma en todo tiempo, en todo momento. Y por eso no seré abatido por las tribulaciones, ni vencido por las tentaciones. No por mis fuerzas, no por mi madurez espiritual, sino por lo que tú eres, por lo que tú eres para mí, porque tú vives en mí, por lo que eres para mí y porque vives en mí. Tú eres mi fortaleza, mi alto refugio, mi roca, mi consolador, mi libertador, mi salvador, mi Señor. Tú eres todo. Tú eres mi primer amor, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bendito y alabado seas. Aquí estamos, Jesús, delante de tu presencia. Yo en lo personal quiero enamorarme más de ti, Señor. No sé cuántos más quieran hacerlo, pero yo sí, Señor. Méteme a tus cámaras, Señor. Porque tus amores son mejores que el vino, Señor, que lo que este mundo ofrece, Señor. Tu amor es mejor que lo que este mundo ofrece, Señor. Atráenos, Señor, atráenos con tu amor. Y en pos de ti correremos, Señor. Pero igual a los no cristianos, Señor, ¿qué esperan? No lo sé, Señor. ¿Qué esperan para convertirse a ti, Señor? Y poder saborear ese amor sin igual que tú nos das. Te amamos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Atráenos a cristianos y no cristianos, Señor. Atráenos, Señor. Y no quitaremos nuestra mirada de ti, Señor, y no daremos nuestro amor a nadie más que a ti, Señor. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Mira a Cristo y no te veas a ti mismo. Mira a Cristo y no te veas a ti misma. Mira a Cristo y no veas las circunstancias. Mira a Cristo y su amor. Y dile, Señor, gracias por amarme. Atráeme, Señor, atráeme. Quiero correr en pos de ti, Señor. Quiero amarte más a ti que a mi propia vida. Quiero amarte más a ti que lo que este mundo ofrece. Quiero amarte más a ti que cualquier pecado, cosa o persona.
quiero amarte más a ti, Señor. Porque tú me has amado como nadie me ha amado, Señor. Habla con Él, Él está aquí, habla con Él. Yo no sé qué problemas tengas, pero Él está aquí. Él está aquí, olvídate de todo lo que te cargue hoy, Él está aquí. Háblale a Él, ríndete a Él, conságrate a Él. Enamórate de Él, enamórate de Él. Es lo menos que podemos hacer. Gracias, Señor, por amarnos. Por amarnos. ¿Cómo se habrán sentido aquellos discípulos, Señor, que estuvieron delante de ti, Señor? Si nosotros, Señor, a pesar de que no te vemos, pero sabemos que estás aquí, nos hemos sentido muy consentidos por ti, Señor, muy amados, Señor. Por eso el cristiano anhela estar en la gloria, para poder revivir aquello que vivieron los primeros discípulos, estar delante de Él en su presencia. Señor, gracias por darnos una pequeña muestra hoy de lo que será estar en el cielo, de lo que vivieron tus discípulos, Señor. Por eso permanecieron fieles hasta el fin y aún dieron su vida por ti, de lo que será en la gloria, Señor. Gracias, Señor. Poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir una enseñanza que se llama las 4 leyes espirituales. Quizás para algunas personas sea desconocido este término de las 4 leyes espirituales, pero para aquellos que alguna vez han evangelizado a otras personas y han distribuido algunos folletos que luego por ahí se venden en librerías, ¿verdad? Saben de qué se trata. Y el propósito de la enseñanza del día de hoy es que si hay personas aquí, como yo lo fui, si hay personas aquí que fueron evangelizadas usando las 4 leyes espirituales y después de ello les llevaron de manera inmediata a repetir una oración, para ustedes es esta enseñanza. ¿Por qué? Porque podría ser que a pesar de la sinceridad de sus corazones, después de repetir esta oración, hayan tenido una falsa experiencia de conversión. Pero también esta enseñanza es para los cristianos. Para aquellas personas que obedientes al mandamiento de Dios de ir y predicar el evangelio, de alguna manera están usando esta información de las 4 leyes espirituales o alguna información semejante, pero no están haciendo toda la labor,
aunque bien intencionadamente también, pero no están haciendo toda la labor que el Evangelio les demanda. Amén. Si es que esta enseñanza es para no cristianos, para cristianos. Yo quisiera que me acompañaran a dos textos de la Biblia, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, el que encubre o bien oculta sus pecados no prosperará, no le irá bien. Dice: mas el que los confiesa, ¿a quién? A Dios. ¿Y qué? Y se aparta y los abandona y se aleja de ellos. ¿Qué dice aquí? Alcanzará misericordia. Algunas versiones de la Biblia dicen: alcanzará perdón. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19, yo quiero que juntos leamos. Este es el apóstol Pedro, ese es el contexto. Están en el día de la celebración de Pentecostés. Dios ha derramado su Espíritu Santo, ha habido un gran estruendo. La multitud que está en Jerusalén, o gran parte de la multitud, se ha reunido para ver qué es. Y ahí Pedro predica su primer sermón lleno del Espíritu Santo, y finaliza diciendo: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, tiempos de paz. Yo siempre les digo: ¿cuántos desean vivir esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de gozo, de paz, estabilidad mental? Sobre todo en esta época en que realmente la población de todos los países, por todo lo que está sucediendo a nivel mundial, tiene poca paz mental. No, pues toda la gente dice: no, pues yo quiero vivir esos tiempos de refrigerio. Pero le digo: pero fíjense que para que el Señor derrame tiempos de refrigerio en su vida, mire todo lo que tiene que pasar primero. La gente dice: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me darás tiempos de refrigerio? Dice el Señor: ¿quieres saber cuándo te voy a dar tiempos de refrigerio? Yo lo voy a hacer, dice el Señor, con gusto, yo lo voy a hacer. Pero dice: mire lo que hay que hacer primero: arrepentíos y ¿qué? Convertíos, lo cual implica fe. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Yo les digo a las personas quieren tiempos de refrigerio, pero no quieren arrepentirse, no quieren convertirse. ¿Para qué? Para que sean borrados sus pecados. Es como que querer llegar a la universidad y decir ahí, ¿verdad? Bueno, aquí vengo por mi título. Oiga, joven, y usted ya cursó todas las materias. No, pero yo quiero mi título. Eso es lo que pasa. Yo quisiera que hoy viéramos esta información que tiene que ver con las 4 leyes espirituales. Y créanme que tiene información muy valiosa, por cierto. Por eso quiero que la leamos completa. Y también para que nos familiaricemos con ella. Y por cuanto vamos a estar hablando de las 4 leyes espirituales, el arrepentimiento y la fe, es necesario que nos familiaricemos con qué dicen las 4 leyes espirituales. La primera ley dice: Dios te ama y desea una relación personal contigo. Y eso es cierto. Dice: quiere ofrecerte su amor, su paz y una vida nueva y abundante. Y aquí están versículos que lo prueban. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mantendrá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Yo, hablando de Jesús, vine para que las ovejas tengan vida y ¿qué? Y la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Por qué entonces tanta gente no conoce o no experimenta esta vida abundante y la paz que la presencia de Dios da en una vida? Muy buena pregunta, ¿verdad? Veamos la segunda ley.
Segunda ley dice, esta relación no es posible porque el hombre está ¿qué? Separado de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. O sea, y aquí esto derrumba lo de cuando el pecador dice, el que está viviendo una vida de práctica de pecado, de maldad, dice, mi papito Dios. No, mi papito, ¿verdad? No, espérate, no es tu papito Dios. O sea, espérate, hay una separación entre ti y Dios. Es Dios, no es Diosito tampoco, como dice la gente, ¿no? No es Diosito, no, es Dios, Dios. Dice, esta relación no es posible porque el hombre está separado de Dios a causa de su pecado. Dice, Dios creó al hombre, fíjese bien, para vivir en estrecha relación con Él. El hombre no es un robot, fue creado libre, así fue creado, con su propia voluntad. Pero por una libre elección, el hombre se niega a depender ¿de quién? De Dios. Esta voluntad, caracterizada por una actitud ¿de qué? De indiferencia o rechazo de Dios, es una manifestación de lo que la Biblia llama ¿qué? Pecado. Dice, aquí está el hombre pecador, aquí está Dios que es santo. ¿Cuáles son los textos que prueban esta verdad de la segunda ley? Dice, pero son tus crímenes los que ponen, o son tus iniquidades las que ponen una separación, una barrera entre tú y tu Dios. Son sus pecados, sí, los que le ocultan su rostro y lo impiden escucharlo. Isaías capítulo 59, verso 2. O sea, ¿qué está diciendo aquí el profeta? Eres tú el que ha puesto una barrera. Eres tú el que con cada uno de tus pecados y tu maldad y tus crímenes, como si fueran bloques, ha levantado una barrera entre tú y Dios, y Él ha volteado de ti su rostro. ¿Para qué? Para no escucharte, punto, para no oírte. La otra situación es que la paga del pecado es que es muerte espiritual y también muerte física, pero sobre todo es muerte espiritual, es separación con Dios, que es lo peor que le puede pasar al hombre, porque si el hombre muere siendo cristiano, una mujer muere siendo cristiana, no hay problema, o sea, la muerte es el instrumento para ir a Dios. Pero aquí Pablo está hablando de una muerte espiritual, separación con Dios. Dice, y por cuanto todos pecaron, óigalo bien, no es cuestión de que yo no necesito al Salvador porque no soy tan malo, no, todos pecamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías, ahí en Isaías 53, todos pecaron, dice, y están ¿qué? Privados, destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios, Romanos 3:23 es. Fíjese bien, dice, el precipicio entre Dios y los hombres es ¿qué? Es intransitable. Ese precipicio entre Dios y los hombres es intransitable. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y el hombre es pecaminoso, es pecador. Dice, pero ¿podemos tratar de cruzarlo de todos modos? O sea, de cualquier forma podemos tratar de cruzarlo. Mire lo que dice aquí, todos los intentos del hombre por cruzar este abismo están condenados al fracaso. Dice, todos los intentos, yo quiero que les quede claro, todos los intentos del hombre por cruzar este abismo están condenados al fracaso. Dice, las buenas obras, la religión, la filosofía, la buena moral, ¿son qué? Son insuficientes. ¿Por qué? Porque no atacan el problema fundamental del hombre. ¿Sí queda claro? No atacan el problema fundamental del hombre. ¿Y cuál es este? Su pecado. Ahora, mire lo que dicen estos versículos, que hay una forma, o sea, hay una solución a este problema. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
O sea, ¿qué está diciendo Dios aquí? Sí hay una solución, pero no es como tú quieres hacerlo a través de las buenas obras. Aunque haya sido enseñado por líderes espirituales, no es como tú quieres hacerlo. ¿Por qué? Porque es por gracia que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y no por causa de nosotros o esfuerzo nuestro. Es un don de Dios, es un regalo de Dios y no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe o se jacte delante de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice: porque nadie será justificado delante de él, delante de Dios, por las obras de la ley o por guardar las obras de la ley. ¿Por qué? Ya que es por la ley que viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La ley de Dios es buena porque nos hace reconocer cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios y cuán mal estamos espiritualmente hablando. ¿Sí me entiende? O sea, cómo Dios nos ve, cómo Dios nos ve realmente. Ahora, ¿es un callejón sin salida entonces? Wow, si así fuera, estaríamos perdidos. Dice, ¿hay alguna cura, una solución a este problema? Veamos la tercera ley. La tercera ley dice, Dios mismo nos da la única solución. Jesucristo. Dios mismo nos da la única solución, ¿sí lo entienden? Jesucristo. Dios mismo viene a la tierra en la persona de Jesucristo. Oiga bien esto, grábese bien esto. Dice, Dios mismo viene a la tierra en la persona de Jesucristo. Dice, y sufrió en lugar de quién? En nuestro lugar. A ver, dígalo, quiero oírlo. ¿Y sufrió en lugar de quién? ¿Y qué fue lo que sufrió? El castigo que nuestro pecado merecía. La muerte. Dice, en la cruz, Jesús, Él muere en nuestro lugar. ¿Sí o no? Y se convierte en el puente entre un Dios santo y un hombre pecador. Se convierte en el puente, la puerta, el camino que nos permite encontrar una relación con Dios. Aquí está. Dice los textos, pero Dios nos prueba su amor en que cuando aún éramos pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Romanos 5:8. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios, No hay atajos, entiéndalo, no hay atajos. Nadie viene al Padre sino por quién, sino por mí. Él es el puente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo por rescate de todos. Primera de Timoteo 2:5. Mira lo que dice aquí, ahora hay un camino. Ya hay un camino y todos ustedes lo saben y los que están viendo este video lo saben también. Hay un camino. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hay un camino, un puente para cruzar el abismo. E incluso dice, pero saberlo y creerlo no es suficiente. Óigalo bien. Pero saberlo e incluso creerlo no es suficiente. ¿Sí queda claro esto? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Todos lo saben ya? ¿Hay un camino? ¿Todos lo entienden? Pero no es suficiente. Veamos la cuarta ley. Dice, puedo responder a la oferta de Dios invitando a Jesucristo en mi vida. Dice, puedo responder a la oferta de Dios invitando a Jesucristo en mi vida. Y esto lo vamos a ampliar más adelante. Dice, ahora hay un puente entre el abismo. ¿Y este puente es quién? Jesucristo. De esta manera, y nos invita a encontrar ¿qué? La relación con Dios. Dice, ahora hay un puente sobre el abismo, Jesucristo es este puente. Y de esta manera nos invita a encontrar la relación con Dios. Por esta libre elección, esto es cierto, corrijo, por esta libre elección
puedo permanecer en rebelión y separación. Por esta libre elección puedo permanecer en rebelión y separación. Pero también por una libre elección, pero capacitados por el Espíritu Santo de Dios, podemos conocer la paz, el perdón de Dios, la vida abundante y eterna. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo lo sabemos? Porque Dios mismo lo promete en su palabra. O sea, esto me gusta porque tiene versículos, fundamento escritural o bíblico que lo prueba. Dice, pero a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de convertirse en ¿qué? En hijos de Dios, que han nacido no de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo, es Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta, como decíamos, ¿es una libre elección para permanecer en rebeldía o es una libre elección capacitado por el Espíritu Santo para qué? Para abrir la puerta, para abrir la puerta. Dice, entraré a Él y cenaré a Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y la pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? O sea, ¿quieres abrir la puerta de tu corazón a Jesús? ¿Cómo hacer eso? ¿Sabes a cuántas personas se les ha dicho esto en el mundo? A millones de personas. A millones de personas. ¿Sabes cuántas personas han respondido a este llamado diciendo, sí, yo quiero? Sí, yo quiero. Y hacen una oración, pero a la semana ya están otra vez en su vida vieja de pecado. Veamos la última, por favor. Dice, para encontrarse con Dios, basta con hablarle simplemente. Dice, para encontrarse con Dios basta con hablarle simplemente. Y aquí con esto se tumba la idea de que debes de hacer penitencias, de que debes tratar de cambiar, o sea, en tus fuerzas, y cuando ya sientas que eres menos pecador, no lo sé, que quizás Dios te vea con ojos de agrado porque te has estado portando bien, tratando de apartarte de lo malo y hacer lo bueno, vas a llegar a Dios finalmente y Él te va a pedirle perdón y Él te va a perdonar. No. O sea, para encontrarse con Dios basta con hablarle simplemente. Dice, Él te conoce tu corazón y ¿qué dice aquí? Y tu sinceridad. Y luego dice, la oración es este diálogo. Óigalo bien. Este es de los pocos materiales que encontré que traen esta idea. Reconozco mi pecado, mi deseo de arrepentirme, alejándome del pecado. Yo no sé si ustedes saben que la mayoría de estos folletos ni siquiera mencionan el arrepentimiento. Ni siquiera lo mencionan. Pero escogí este porque dice, la oración es este diálogo, o sea, más o menos esta es la idea, que tú hables con Dios y cuando hables con Dios, comiences reconociendo tu pecado, que haya en ti un deseo de arrepentirte, ¿cómo? Alejándote del pecado. Les decía que la mayoría de los folletos no tienen esta frase, sino que comienzan así. La oración es este diálogo. Le digo que creo en la obra de Jesús en la cruz, que con su muerte se convierta en mi Salvador personal y lo invito a entrar en mi vida por medio de su Espíritu Santo. Si se fijan, o sea, el diálogo o la información no pierde el sentido. Tú quitas esta frase, reconozco mi pecado, mi deseo de arrepentirme, alejándome de mi pecado, y la frase no pierde sentido, la información no pierde sentido. La oración es este diálogo. Le digo que creo en la obra de Jesús en la cruz, que con su muerte se convirtió en mi Salvador personal y lo invito a entrar en mi vida por medio de su Espíritu Santo.
Ahora dice, ¿quieres dirigirte en oración a Dios con toda sinceridad? La siguiente oración no es una fórmula a seguir palabra por palabra, sino un modelo para ayudarte. Lo esencial no es la forma de la oración ni las fórmulas utilizadas, sino tu sinceridad y tu deseo de acercarte a Dios con tus palabras. Expresa tu necesidad de obtener su perdón, tu fe en Jesucristo y tu deseo de invitarlo a tu vida. Y aquí está la oración. Esta es la famosa oración de aceptar a Cristo o la famosa oración del penitente. Y cada vez que yo me refiera a esta oración, voy a referirme a esta. ¿Cuál es esa oración? Pues es la oración que tal vez muchos de ustedes han hecho y yo hice. Sentado en un asiento ahí, en un lugar donde se celebran asambleas públicas de adoración. O no sé, hay gente que lo hace en un parque, hay gente que lo hace en un bus porque fue evangelizado en un bus o en una plaza o en su oficina. La oración finalmente es esta, donde quiera que la hagas. Señor Jesús, te agradezco tu amor y que viniste al mundo para morir por mí. Reconozco que he conducido mi propia vida hasta ahora sin ti y por eso he pecado contra ti. Perdóname. Ahora quiero confiar en ti e invitarte a entrar en mi vida a través de tu Espíritu Santo, a guiarla. Gracias por perdonar mis pecados. Hazme la persona que quieres que sea. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz y por tu gracia que me perdona y me ofrece una nueva vida. Amén. Si ustedes han sido observadores, van a notar en eso que insistí a propósito, y es que aunque el formato en sí de la oración no dice nada de arrepentimiento, ni menciona la palabra de arrepentimiento. Señor, me arrepiento, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. O sea, me arrepiento, Señor, renuncio a esta vida de maldad, ayúdame, porque solo no puedo. Aunque la oración no dice nada acerca del arrepentimiento, sin embargo, óigalo bien, cuando se llega a la parte ya de hacer la oración, se indica que este es un diálogo que inicia con una confesión a Dios donde la persona expresa que reconoce su pecado y su deseo de arrepentirse como alejándose de su pecado. Punto. Pero yo pregunto, en ese momento de realizar la oración, y oigan bien las preguntas. Hoy vengo preguntando. En ese momento de realizar la oración, ¿cuántas personas de las que realizan esta oración están conscientes de qué cosas son pecado? Sí. O sea, ¿cuántas personas están conscientes de qué cosas son pecado en este mundo en que vivimos, donde todo, óigalo bien, es relativo? Todo es relativo. Y en donde si deseas satisfacer un deseo pecaminoso y eso te hace feliz, hazlo. ¿Por qué? Porque no está malo. Al contrario, si te hace feliz, aunque sea pecaminoso, Dios tiene que aprobarlo, porque Dios quiere que todos seamos como felices. ¿No es eso lo que se predica? Y es cierto, pero a una costa de satisfacer un deseo pecaminoso. Pero así es como la gente dice: oye, marido, ¿quieres adulterar? Eso te hace feliz, hazlo. Pues solo que tu esposa no se dé cuenta para no lastimarla, ¿verdad? Y además, os que no ven corazón que no siente, pero si tú te sientes feliz adulterando, hazlo. Total, o sea, Dios quiere que seamos felices. Yo no creo que Dios lo vea malo. Sí. O sea, vivimos en un mundo donde todo es relativo. Y no solo eso. Vivimos en un mundo en que si haces las cosas por amor, aunque sean pecado contra Dios, Dios no lo va a condenar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero además de eso, vivimos en un mundo donde los pecados tienen colores, ¿sí o no? Es el caso de las mentiritas blancas, las mentiritas rosadas, o aún el pecado se convierte en una virtud, como son las mentiras piadosas. Alguien me dijo una vez: oiga, si para usted
que es consejero matrimonial, si usted para salvar un matrimonio tiene que decir una mentira, ¿lo diría? No, me dice, pero ¿por qué si sería una mentira piadosa? No, le digo, porque sería una mentira y con un pecado yo no voy a resolver un matrimonio que por causa del pecado está en crisis. Si yo digo una mentira para resolver o para tratar de resolver un problema en ese momento y evitar que en ese momento el matrimonio se destruya, primeramente estaré pecando contra Dios y no voy a poder ayudar a esa pareja. ¿Por qué razón? Porque esa no es la forma de hacerlo. O sea, tú no vas a apagar un fuego echándole más gasolina. O sea, es más, yo ni siquiera puedo aconsejar a esa pareja de parte de Dios si yo cometo un pecado que va a hacer que mi relación con Dios se rompa. Y yo les aseguro que si a esa persona no le digo esa mentira, o a ese matrimonio no le digo esa mentira, mira, puede ser más bien que el matrimonio sí se restaure, o puede ser que se destruya, y de la misma forma, total, ¿para qué decir mentiras si siempre se iba a destruir? No sé si me explico. Pero vivimos en un mundo donde el pecado puede llegar a ser hasta piadoso. Vivimos en un mundo donde el pecado es aceptado por la sociedad como algo normal. La fornicación. Mira los círculos de los jóvenes, los círculos de plática de los jóvenes. Oye, ¿y cómo te fue el fin de semana? No, súper bien. Oye, yo todos los días, ¿verdad? Bueno, no todos los días, a veces utilizo la vía rápida, pero otras veces me voy por el aeropuerto. ¿Qué es lo que hay ahí por una gasolinera Texaco? Los que viajan por ahí saben, ¿qué es lo que hay? Un motel. Miren, mi esposa no pudo venir hoy, pero es cuestión de a veces vamos con mi esposa y hay fila. Y a veces le digo, mira amor, no voy a echar gasolina ahí en la Texaco porque hay fila para la gasolinera. Y yo, sorpresa, decido hacerme al carril izquierdo para irme y me doy cuenta que la fila no era para echar gasolina en la Texaco. La fila era para entrar al motel. ¿Saben cuántos esposos van con sus esposas a ese motel? Ni uno. Le aseguro que la mujer que va en ese carro no es la esposa del que va ahí. Van a fornicar o van a adulterar, punto. Pero es normal. Es triste, vas pasando por ahí, ves la fila y dices tú, hoy está concurrido, les va a ir bien. Pero nadie piensa, wow, ¿a qué grado de pecado hemos llegado? ¿Fila para entrar a un motel? No sé si me explico. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el pecado es aceptado por la sociedad. Y eso solo por poner un ejemplo. ¿Sí me entiende? Y a esa persona, sin explicarle nada, vienes tú y le dices que repite esta oración. Oye, ya vimos, la información no tiene problemas. El problema es cuando se llega el momento de hacer la oración. Es más, ¿cuántas personas están realmente conscientes al momento de hacer esta oración de qué cosas son pecados y nunca han sido enseñadas? Nunca han sido enseñadas ni por el que los está evangelizando de manera personal o por sus líderes espirituales acerca del pecado. Y no solo acerca del pecado, acerca de las consecuencias terrenales y eternas del pecado para con Dios, para con su prójimo y para con su propia vida. ¿Por qué razón? Porque predicar del pecado no es popular. Predicar del pecado no atrae personas a la iglesia. Es más, predicar del pecado no llena templos. ¿Sabían ustedes eso? Ahora, ¿cuántas de estas personas que realizan esta oración están conscientes en el momento de hacerlo? No solo que pecan y qué cosas son pecado y con qué pecados ellos han pecado, sino que primeramente cuando pecan, pecan contra Dios. Sí, pecan contra Dios primeramente. Y por eso es que el pecado es grave. Porque la primera persona contra quien se peca es contra Dios. Estás pecando contra tu esposo, tu esposa, tu prójimo, quien sea. Contra la primera persona que estás pecando es contra Dios. Y después contra quien pecas. ¿Sí queda claro? Pero ¿cuántas personas lo tienen claro al momento de repetir esta oración, ya sea en un parque, en una plaza, o en una oficina, o en su propia casa? Le tocaron la puerta y están alfabetizándole ahí.
Es más, ¿cuántas de estas personas saben que no solo se peca contra Dios primeramente, sino que esto le produce dolor a Dios en el corazón? Y que produce una ofensa a Dios, quien es el Rey de gloria, el Señor de señores. ¿Cuántas personas están realmente conscientes de que son culpables ante Dios? No. Cuando uno habla con ella, no, es que usted no sabe la vida que he vivido. No, es que usted no sabe el padre que yo tuve. Usted no sabe la madre que yo tuve. Si hubiera vivido con mi papá y mi mamá sería tan impío como yo. Y bueno, quizás más impío hubiera sido, pero no es justificación. No, usted no conoce a mi suegra. Mire, yo iba a la iglesia, yo había aceptado a Cristo, pero cuando conocí a Juan allá en la oficina y me casé con él, ¿verdad? Y luego empecé a ver cómo me trataba mi suegra, pues ya ni a la iglesia voy. Sí, vas a la iglesia, pero nunca te convertiste. ¿Cómo lo sabemos? Porque se casó con Juancito de la oficina que ni iba a la iglesia. Y Dios dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Si hubiera sido cristiano hubiera dicho, Dios en su amor me está protegiendo y no quiere que me una en yugo desigual con un incrédulo. ¿Sí me entienden? Si hubiera sido verdadera cristiana, no se hubiera casado con Juancito y no hubiera tenido problemas con esa suegra. Dios le estaba guardando de tener problemas con la suegra, de meterse en la tentación. Pero no, era una cristiana nominal o de nombre más. De esas que muchas veces llenan las iglesias, ¿no? Pero pues cristiana según el hombre, ¿no? Pero no según Dios. Y luego se casaron con Juancito en el trabajo, ¿no? Luego dicen ellas, ¿verdad? No, yo lo voy a convertir. Yo lo voy a convertir. Yo voy a orar por él, yo voy a ayunar por él, yo lo voy a invitar a la iglesia y yo sé que por mí se va a convertir. Ay, Diosito, tú me vas a ayudar. No, amados y amadas. Miren, hoy las personas no quieren reconocer que son culpables. Hace muchos años, dependiendo del lugar donde yo voy, utilizo los ejemplos para que la gente me entienda. Hace muchos años había una película de vaqueros y no les pido que la vean, eso es súper violento, ¿no? Se llamaba El Bueno, el Malo y el Feo. ¿Sabe qué le digo a la gente? ¿Sabe qué? En este mundo pecador, todo el mundo quiere ser el bueno. Y si hay alguien que ya escogió ser el bueno, dice la gente, no, pues el feo. Oye, pero ¿cómo vas a escoger el feo? Sí, es que quiero ser el feo, pero no el malo. Nadie quiere ser el malo. Ni de la película, nadie. Todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo. Y cuando la gente viene a hacer esta oración, ¿sabes qué hay en su mente? Híjole, hermano, yo soy bueno, o yo no soy tan malo, o hay otros peores. Y si no puedo ser el bueno, pues entonces voy a ser el feo, pero no el malo. No sé si me explico. ¿Cuántas personas de las que realizan esta oración están conscientes de que se merecen el castigo eterno como el justo castigo por haber vivido esa vida de práctica de pecado? ¿Y cuántas personas están aún más conscientes de que Dios no deja de ser un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios justo si los llegase a condenar al infierno por toda la eternidad? ¿Por qué? Porque este es el castigo que la persona se merece. Es más, ¿cuántas de estas personas están conscientes de que Dios no está obligado a perdonarlas? ¿Sabes qué? Antes lo hacía, ahora lo hago poco. Me invitaban a predicar a otras iglesias y ¿sabes qué miraba al final? Personas, sugieres que iban donde los nuevos y los agarraban de la mano y casi los traían arrastrados al frente. Conste que yo al final no hacía la oración. Yo predicaba, hacía una oración, me sentaba y luego el líder de ese lugar dirigía unas palabras. Y era él quien decía si acaso alguien quiere aceptar a Jesús. Y los sugieres de inmediato buscaban dónde estaban los nuevos y casi los traían a rastras. Yo podía ver desde donde estaba yo cómo estaban tratando de convencerlos y cómo las personas se resistían. No, espérame. Aquí no estamos como en estas comidas rápidas donde dicen si gana la selección, los primeros 100 que lleven se llevan una porción gratis. No, espérate. O sea,
Es cierto que Dios ama al pecador y no quiere que ninguno perezca, pero no es cuestión de, mira, no importa, vente, o sea, sí, vengan, aquí tengo yo un montón de numeritos, ¿verdad? Y el que salga premiado, el que saque el premiado, ese va a ser salvo. Y, oh sorpresa, Dios en su amor a todos les puso una marca y todos van a ser salvos. No, Él ciertamente no quiere que ninguno perezca, pero como ya vamos a ver, hay condiciones. ¿Sí me entienden? Yo he ministrado a personas que vienen aquí que me dicen, ¿sabe qué? Yo nunca he sido salva. Oiga, pero usted está familiarizado con la predicación del evangelio, ¿ha asistido a alguna iglesia? Sí, ¿y por qué dejó de asistir? Porque primero el pastor solo hablaba de dinero. Y segundo, mire, cada vez que hacía la invitación, ahí una señora gordita y me agarraba y me jalaba y yo le decía no. Y mire, un día hasta pasé. Porque ya no lo aguantaba, pero dije yo, hoy es el último día que vengo a este lugar. O sea, ¿cuánta gente está consciente cuando hace esa oración de aceptar a Cristo de que Dios no está obligado a perdonar al pecador? ¿O sí está obligado? A ver, que levante la mano el pecador a quien Dios le dijo, ve y peca. Sí, ve y comete un acto de lascivia. Sí, ve y fornica. Sí, ve y adultera. Sí, ve y roba. Sí, ve y miente. Sí, ve y enójate contra tu prójimo. Llénate de ira. Lastima, abusa física y emocionalmente a tu pareja, a tus hijos. Levante la mano la persona a quien Dios le dijo, hazlo. Nadie. Mira, aun si te hubieran puesto una pistola y te hubieran dicho, mata a tu hijo, no estabas obligado a hacerlo. No estabas obligado a hacerlo. No sé si me explico. Mira, ahí está la mujer en el cuarto y wow, te está esperando. No estás obligado a hacerlo. Ayer precisamente leí algo que me impactó. Y decía, el diablo nos sirve el plato, pero nosotros no estamos obligados a comerlo. Óiganlo bien. El diablo nos sirve el plato, pero nosotros no estamos obligados ¿a qué? A comerlo. Así de sencillo. Las personas creen que Dios está obligado a perdonarles. No. Ni Dios te obligó, ni alguien con un arma que te puso en la cabeza te obligó. Es más, ni el diablo te obliga. El diablo te tienta, pero no puede obligarte. Amén. Ese es el problema. Es más, ¿cuántas de las personas que repiten esta oración realmente saben lo que es y lo que implica arrepentirse para con Dios? ¿Cuántos saben? Ahí dice, este es un diálogo con Dios, o sea, es un diálogo, o sea, reconoces tus pecados y tu deseo de quererte arrepentirte abandonando tu pecado, pero ¿cuántas personas saben lo que significa arrepentirse? ¿Cuántos saben lo que significa supercalifragilístico espiralidoso? A ver, levanten la mano. No, levántenla. Supercalifragilístico espiralidoso. Claro, Mary Poppins. ¿Sabes que cuando la persona dice, me arrepiento, esa palabra para ellos es igualito a decirles, ahora repita conmigo, supercalifragilístico espiralidoso? Y ahí están repitiendo, supercalifragilístico, muy espiritual, quizás hasta con lágrimas en los ojos, de rodillas, supercalifragilístico espiralidoso. No saben lo que es arrepentimiento y menos lo que implica arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados ni por la persona que les está evangelizando de manera personal, ni por el líder espiritual en el lugar donde se congregan. ¿Por qué razón? Porque al igual que predicar el pecado, amados y amadas, predicar de arrepentimiento no es popular, no llena templos. Solo voltea a ver hacia atrás y mira cuántos somos. Si yo predicara
charlas motivacionales, lo cual podría hacerlo, pero te aseguro que o me cae un rayo o me atropella un carro y me mata. ¿Sí me entiendes? Por un juicio de Dios. Oiga, ya no estaríamos en este lugar. Estaríamos en un lugar donde cabrían 1000 personas. Amados, predicar del pecado y predicar del arrepentimiento y lo que implica el arrepentimiento no es popular, no vende, como dicen por ahí, no llena iglesias. Por eso es que no están las personas siendo instruidas, siendo enseñadas ni del pecado ni del arrepentimiento. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento que hablaban de parte de Dios, a diferencia de Juan el Bautista, Jesús mismo, a diferencia de los apóstoles y siervos de Dios que a lo largo de la iglesia vieron la necesidad de que el pecador conociese no solo acerca del pecado y qué cosas son pecado, y de confrontarle con su pecado, pero también hablarle del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Mira lo que dice en Hechos capítulo 20, verso 20 al 21. Me encanta, dice, y esto se lo dice a los ancianos de la ciudad de Éfeso, y como nada que fuese útil, ¿qué dice ahí? He rehuido ¿de qué? De anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos de nosotros los cristianos deberíamos, hombres y mujeres, seguir el ejemplo de Pablo? ¿Saben qué decía Pablo? Para mí no había otra cosa que fuese útil más que ¿qué? Anunciarles y enseñarles. ¿Dónde? Públicamente. ¿Y dónde también? Por las casas. Testificando a judíos y a gentiles, a todo el mundo, quiere decir aquí. ¿Acerca de qué? De que los tiempos mejores están por venir. Amén, hermanos. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Solo confiésenlo, hermanos. Solo confiésenlo y lo van a recibir. Porque, hermanos, la palabra tiene poder. No, eso no era lo que Pablo decía. ¿Sabe qué decía Pablo? ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un señor que ya está jubilado, creo que ya no predica, me reservo el nombre, dijo, no, es que las iglesias de ustedes no se llenan como la mía, porque ustedes están predicando un evangelio de hace 200 años. Y cuando yo leí la noticia, no solamente me impactó, sino que dije yo, donde yo predico nunca se va a llenar, porque yo no predico un evangelio de hace 200 años, yo predico el evangelio de hace 2000 años, así de sencillo. Así es que según este señor, o sea, donde yo predico pues nunca se va a llenar. Qué triste, amados. Entonces, para los que han repetido esta oración y confían que son salvos porque hicieron esta oración con muy buena intención, y los que están predicando, los que están evangelizando también con muy buena intención y solamente se quedan en la información de las 4 leyes espirituales, yo quiero decirles que el problema no radica en que el pecador realice una oración como un medio para comunicarse con Dios y para expresarle sus pecados, para expresarle que reconoce su culpa, para manifestarle a Dios su firme decisión de renunciar a su vida de maldad, de gobierno del yo, de gobernar él su propia vida o ella su propia vida, o de renunciar al mundo y su rebeldía y suplicarle perdón a Dios, y además de eso, para suplicarle ayuda para vivir esa nueva vida que Dios le va a dar ahora que le hace nueva criatura. No hay problema. Todos, yo tuve que comunicarme con él para decirle todo esto, y todos los que lo hemos hecho, pues tenemos que comunicarnos. El problema no es la oración. El problema es este, amados y amadas. El problema es que, siendo honesto con ustedes, cuando yo hice y repetí esta oración que les mostré hace ya muchos años, después de escuchar las 4 leyes espirituales, yo no estaba consciente de nada, de todo lo que el pecador debe saber.
y entender y reconocer en su propia vida antes de realizarla. ¿Por qué razón? Porque nadie me lo explicó. Solo me dijeron, repite esta oración y serás salvo. Claro, en mi ignorancia de la palabra de Dios, porque no tenía ningún interés por leerla, como la mayoría de los pecadores, en mi egoísmo y en mi deseo de irme al cielo y no al infierno, porque nadie quiere irse al infierno, y en mi deseo de gozar todas las bendiciones que Dios da en esta tierra y por la eternidad, rapidito repetí cada palabra que me decían, Señor, Señor, reconozco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue el resultado, amados? Que seguí viviendo como un diablo, punto. ¿Cuál convertido? ¿Cuál salvo? ¿Cuál hijo de Dios? No. Seguí viviendo como un hijo del diablo, igual, con esa misma vida de ingratitud, de rebeldía, de práctica, de pecado. ¿Por qué? Pues porque yo disfrutaba del deleite temporal que me ofrecía el pecado. Además, vivía haciendo mi voluntad, porque a mí me dijeron que lo recibiera como mi Salvador, pero no como mi Señor. Y cuando a mí me dicen que yo lo reciba como mi Salvador, eso me da a mí la opción de seguir siendo yo el Señor de mi vida, ¿sí o no? Sí. Señor, tú eres mi Salvador. Pero eso sí, yo sigo siendo el Señor de mi vida. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿no es mi experiencia de cuando repetí esta oración del pecador, después de escuchar las 4 leyes espirituales, la misma que muchos han tenido? ¿No es la misma experiencia? Repiten la oración, todo el mundo se alegra. Si es un varón, la mujercita va bien felicita para su casa, ¿verdad? Pensando que todo va a cambiar en la casa. Y cuando el varoncito llega a la casa, ¿qué pasa? Se transformó. Cambió, volvió a ser el mismo de antes. Igual, la mujercita, ahí está, la esposa, ya se convirtió a Cristo. Llegan los niños y el papá no asiste a la iglesia, pero los niños le dicen, papá, hoy todo el mundo estaba contento ahí en la iglesia. ¿Por qué, mijo? Es que mi mamá hoy aceptó a Cristo. ¡Ay, qué bueno! Y cuando llega y le dice, ¿qué? Toda la mañana me fui a la iglesia y ¿qué has hecho? Sigues en esos chores viendo esa televisión, flojo Aragán, por lo menos me hubieras lavado los platos, algo hubieras hecho, eres un bueno para nada. La verdad es que aquí no sirves para nada más que para traer el dinero. Y dice el hombre, ¿what? Se acaba de aceptar a Cristo en la iglesia. Oiga, solo el tiempo que se tardó en irse en el bus, 30 minutos, ya se acabó todo. Así pasó conmigo, lo mismito. Lástima que no está mi esposa hoy porque ella podría dar testimonio. O sea, yo me acuerdo que cuando yo acepté a Cristo volví a mi casa y seguí siendo el mismo egoísta, rebelde, hacedor de mi voluntad, con ese mismo carácter, ¿verdad? Áspero, insensible, o sea, por todo me enojaba, de mecha corta para que me entiendan, dicen algunos. Y mi esposa me decía, pues no son nada, me decía. ¿Cómo que no soy nada? Yo soy cristiano. Mira, me es igualito seguís. No más que ahora lees la Biblia. Le decía, ¿y vos qué sabés? Le decía yo. Tantos años pecando, ¿qué pensás? ¿Que voy a cambiar de un día para otro? ¿Cuánto necesitaba yo llegar a ese versículo que dice, el que está en Cristo Jesús, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, ¿verdad? Lástima que mi esposa no sabía que existía, si no lo hubiera buscado, me hubiera puesto ahí, ¿verdad? Y señalado con la Biblia abierta para que en la mañana yo lo encontrara. Oye, no engañaba a mi mujer, vamos a engañar a Dios, no. Pero esa es la realidad, ¿sí o no? A ver, seamos honestos.
Levanten la mano quienes han hecho la oración de aceptar a Cristo sin pena, alguna vez, a ver, sin pena, alguna vez, y han dicho: yo soy salvo, gloria a Dios, hermanos, aleluya, yo soy salvo por la fe en Jesucristo. Pues si es cierto, sola fide, somos salvos por la fe en Jesucristo, gracias a los reformadores, que ellos, pues la verdad, rescataron esa gloriosa verdad. Somos salvos por la fe y solamente por la fe en Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Nada pasó. Como en mi vida, nada pasó. O sea, yo estaba como Pablo en Romanos 7 y probablemente ustedes también. O sea, pecaba, me sentía bien mal, tenía remordimiento, decía: no lo vuelvo a hacer, volví a pecar. Y luego, ¿qué pasaba? Tenía remordimiento y ¿qué más? Decía: Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. No, conozco pentecostales que en ese remordimiento se meten en 41 días de ayuno. Un día más que Jesucristo. Porque cuando salgan de ese ayuno de 41 días, un día más que Jesucristo, van a ser más que vencedores. Y el día 43, ¿qué crees que pasa? Le dice la mujer que ya no lo aguanta: amorcito, bien te volvería a caer otro ayunito de 42 días. ¿Sí me entienden? ¿Y por qué estamos como Pablo en Romanos 7? Porque el apóstol Pablo ni se había convertido, pues ni nosotros también. Amén. Y termino diciendo: lo que es aún peor y más lamentable es que muchas personas entienden muy bien lo que es el pecado. ¿Sí me entienden? Muchas personas entienden muy bien qué cosas son pecado. Muchas personas de las que están aquí viendo este video entienden muy bien cuáles son sus pecados y entienden muy bien que han pecado contra Dios y su prójimo, y entienden muy bien que ellos han producido dolor en el corazón de Dios y en el de su prójimo, y que han ofendido a Dios, y que eso es grave, gravísimo. Es más, saben lo que es arrepentimiento y qué implica el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Pero resisten al Espíritu Santo, que los guía y capacita. ¿Para qué? Para que se arrepientan y ejerzan su fe en Jesús. Yo conozco una persona, por cierto, hoy es predicador muy querido, que recuerdo que le di unos cassettes de una campaña que llevó a cabo un maestro mío en el bíblico hace muchos años. Y la primera era el verdadero arrepentimiento. Y este varón, ahora hermano en Cristo, se ríe cuando él da testimonio de que oyó tantas veces esa prédica que él sabía de memoria cada frase de esa prédica. La podía haber repetido de manera idéntica. Y no solo eso, cuando el predicador, para llamar la atención de las personas, porque era una prédica larga, con una vara que tenía, ¡pah!, golpeaba la pantalla, él hasta eso sabía. Él sabía cuando el predicador, ¡pah!, le iba a dar a la pantalla. Pero no se arrepentía. Y yo hablaba con él y no se arrepentía y creía en Jesús como su Salvador. Hasta que finalmente sucedió. No sé si me explico. Hasta que finalmente sucedió. Pero cuán triste es, amados y amadas, cuán triste es ver personas que lo saben todo, pero se resisten al Espíritu Santo, que los guía y los capacita para el arrepentimiento. ¿Y saben por qué se resisten? Porque no quieren venir a Jesús. ¿Sí me entienden? Se resisten porque no quieren venir
a Jesús. Amén. Y esta es la condenación, dice Jesús, y con esto termino, que la luz vino al mundo. Pero ¿qué hicieron los pecadores? Rechazaron la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más su vida de pecado, de deleite temporal del pecado, de gobernar ellos su vida siendo los señores de sus vidas. Amaron más el mundo y las cosas del mundo que llenan su corazón y llenan su vida, en lugar de que sea Cristo que la llene. ¿Por qué? Dice la Biblia. Porque sus obras son malas. Y eso es lo que está pasando. Y cerremos nuestros ojos o inclinemos nuestros rostros para finalizar. ¿Qué decía esa enseñanza de las 4 leyes espirituales? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Tú has pecado y tú lo sabes. Dios lo sabe. La gente que te rodea lo sabe. Tú has pecado. O sea, hay una separación entre tú y Dios, y no es cualquier atajo o camino el que te va a hacer llegar a donde está Dios para tener una relación personal, estrecha o íntima con Dios, de hijo a padre o de hija a padre. Solo hay un camino. Yo soy el camino, dijo Jesús, ya lo vimos. Querida persona, ¿no sabías nada acerca del pecado? Pues ya lo sabes. ¿No sabías nada acerca del pecado? Pues ya sabes. O sea, que debes de entender lo que es el pecado y qué cosas son pecado, y que debes examinarte a ti mismo o a ti misma antes de hacer una oración, cualquiera que sea, para hablar con Dios y sincerarte con Él y restaurar tu relación con Dios. Porque a causa de tus pecados hay una división entre tú y Dios. Ya sabes lo que es arrepentimiento y no lo sabes. Ven la próxima semana, yo te lo explico. Ahora la pregunta es, si ya lo sabes y no lo haces, ¿por qué sigues resistiendo al Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Por qué sigues resistiendo al Espíritu Santo? ¿Por qué sigues resistiendo al Espíritu Santo? ¿Por qué sigues menospreciando el llamado de Dios a tu vida? Ya. O sea, deja de hacer eso. ¿A dónde te ha llevado? ¿A dónde te ha llevado? Mira, más bien mira cuán duro y amargo te ha sido el haber vivido una vida alejada de Dios. Mira cómo hoy está tu vida, mira cómo está tu matrimonio, mira cómo están tus hijos. O sea, mira tu relación con las personas a tu alrededor. Habiendo un Jesús de amor que te dice, venid a mí trabajado, venid a mí cargado, venid a mí trabajada, venid a mí cargada. Y ¿sabes qué? Yo te voy a hacer descansar. Mi vida yo di por ti en la cruz, mi sangre por ti también vertí. ¿Para qué? Para que puedas tú confiar en mí como tu único y suficiente Señor y Salvador. Y para que puedas descansar de la culpa que te produce las consecuencias de tanto pecado en tu vida, pero también descansar de que de tanto esfuerzo que has venido haciendo por alcanzar el perdón de Dios de todos tus pecados en el lugar equivocado o la forma equivocada. Hay gente que le dicen, hermano, es que allá hay una montaña en Comayagua, allá una montaña, y todos los que van regresan perdonados. Es que solo Dios está en esa montaña. Le vamos a poner el Dios que no es omnipresente, solo el Dios de la montaña. Y se van para la montaña y ahí empiezan a experimentar un montón de sensaciones místicas, y luego regresan casi como si vinieran regresando del tercer cielo, pero 3 días después, híjole, hermano, ya no los aguantan de nuevo y les dicen, vete a la montaña de nuevo. No, Dios está en todo lugar, Dios está aquí.
Claro, Él es omnipresente. Tú aquí puedes hablar con Él y créemelo, si necesitas más tiempo para digerir todo esto, porque ya entendiste que no debes hacer una oración sin antes entender todo lo que implica el pecado en tu vida y para con los demás, y el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Mira, ve a tu casa. Eres esposa, tienes que darle de comer a un esposo, a hijos, hazlo. Pero después métete en tu cuarto, varón, mujer, y medita con Dios todo lo que oíste. Medita con Dios todo lo que oíste. Y dile: Señor, yo no quiero seguir resistiendo. Yo no quiero seguir resistiendo al Espíritu Santo, Señor. Yo quiero reconciliarme contigo. ¿Por qué? Porque yo he pecado contra ti. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque, Señor, eres misericordioso, porque no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por estas palabras. Espero que hayan sido claras, sencillas, Señor, entendibles a todos, para que tanto los que hicieron esa oración, Señor, sin tener idea de lo que era el pecado y el arrepentimiento y la verdadera fe bíblica que salva, y creen que son salvos, pero realmente fueron engañados. Y los que están predicando el Evangelio sin explicar primeramente qué es el pecado y qué cosas son pecado, y llevar a la persona a examinarse a sí mismos y qué es el arrepentimiento antes de tomar esa decisión y hacer esa oración, que entiendan que su labor podría ser en vano, Señor, como cristianos, como evangelistas, Señor. Podría ser en vano, porque no están predicando todo el Evangelio. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.